Hola, buenas noches. Hoy voy a reflexionar un poquito y hablar sobre la quietud del ser o del alma. Esto ocurre cuando las condiciones propias y del entorno lo favorecen. Es decir, lo podemos gestionar nosotros internamente, aunado por situaciones buscadas o no de lo externo. En la quietud del ser o del alma podemos buscar respuestas a eso que en un momento dado, presente o pasado, lo hemos vivido. Y a lo mejor en su momento no encontramos la respuesta necesaria. Porque a lo mejor estábamos saturados, nuestro interior lo estaba, pero ya no solamente posiblemente por nuestros pensamientos y emociones, sino por situaciones en nuestra vida, en lo que hemos vivido, o lo estábamos viviendo, o simplemente lo que nos rodeaba, ¿no? Que no era acorde a nuestros deseos, a nuestros movimientos, a lo que somos, etc. Ahí puede existir un sinfín de posibilidades. Y ante esa insatisfacción, incluso a veces cansancio, estrés o ansiedad también, ¿no? De querer llevar más de lo que deberíamos, de lo oportuno, ¿no? Sería la palabra, llevar más de lo oportuno. Pero en ese momento no vemos otras salidas, ¿no? Tenemos circunstancias y queremos solucionarlas, tenemos obligaciones y queremos llegar a todas, ¿no? Y bueno, hacerlas. Y bueno, no nos percatamos en ese hacer continuo que muchas veces se da, que vamos, digamos, con nuestro ser interno acelerado, ¿no? Para poder abarcar todo. Y en ese estadio no nos paramos tan siquiera a mirarnos al espejo, a mirar nuestro interior, a ver qué es lo que nos está sucediendo internamente, externamente, qué situaciones tenemos, ¿no? Porque todo eso mencionado nos sobrepasa y nos hace ir tan deprisa que lo demás, lo importante, pasa desapercibido. Incluso en más de una ocasión, yo diría que en todas, cuando llevamos mucho tiempo en esa aceleración, en esa actividad continua casi, cuando las obligaciones van disminuyendo, cuando nuestra vida, por los motivos que sean, se va, digamos, apaciguando, ¿no? Nos encontramos ante ello en un vacío que es difícil de asimilar, porque de ir tan acelerados, querer abarcar todo, de tener tantísima actividad, de ser hiperactivos inclusive por ello, cuando van los factores desapareciendo, las obligaciones, los pensamientos, ese acelerar interno va menguando, podemos encontrarnos hasta extraños.
inclusive no saber convivir con ello, viéndonos en la necesidad y casi en la obligación de hacerlo, de apaciguar y de saber apaciguar nuestro ser interno y nuestra alma, encontrando o intentando buscar la calma y acostumbrarnos a ello. Pero no es esa calma que en un momento dado buscábamos ante esa diversidad de factores y de hacer, ¿no? de demasiadas cosas, que teníamos que buscar unos minutos, si no cada día, los días o los momentos que podíamos, para aplacar nuestro ser interno, ¿no? Y en ese acelerar, digamos que la vida pasó ya no deprisa, porque sí que pasa deprisa, pero pasa, como ya dije, sin darnos cuenta de sucesos propios y ajenos, inclusive en nuestra vida. Que cuando lo vemos tan claramente por situaciones que nos van haciendo despertar, no nos queda otra que vernos en la obligación de tomar decisiones, unas decisiones más, digamos, fortuitas, pero a la vez decisivas para la evolución de nuestra vida, pero de necesidad, porque quizás hemos estado tanto tiempo que no nos hemos dado cuenta de muchas cosas que pasaban a nuestro alrededor o con nosotros, que cuando lo vemos de cara, de frente, y aparece, digamos que la bofetada es grande, el despertar es mayor, muy grande. Y entonces nos encontramos ante ello y decimos, bueno, ¿y ahora qué? Y a veces con lo que nos encontramos es tan fuerte que decidimos tomar decisiones drásticas que conlleva pues un cambio muy grande en nuestra vida. Y ante ello aparecen sucesivos cambios, ¿no? Y sucesivas determinaciones y enfrentamientos con nosotros mismos y con lo que nos sucede. Y debiendo aprender y gestionar todo lo que va apareciendo, que no siempre se puede, ¿no? Pero en esa calma que aparece ya, en ese menguar de actividad, ahí sí que nos encontramos de frente con todas esas emociones claramente vividas, sentidas, que aún pueden estar ahí, incluso con situaciones no superadas, que parecían que sí, y que no queda otra que tomar también decisiones mayores ante ello. Cambios drásticos muchas veces, ¿no? Porque cuando vemos esa otra realidad o más realidades y queremos determinar un cambio tan profundo, ya no solamente en nosotros, en una búsqueda sustancial, existencial, ¿no? Sino un cambio en nuestra vida que nos va a determinar a un cambio fuerte y elevado, deseado, pero que no sabemos, como en todos los cambios, qué resultados y qué efectividad favorable a nosotros, a nuestros deseos, nos va a llevar, ¿no? Que eso, en cuanto decidimos y en el cambio se va emergiendo a todo lo demás, a todo lo que va apareciendo, ahí tendremos que ver lo positivo y lo no tan positivo, pero que en principio se hace en la búsqueda de mejorar nuestra vida, de mejorarnos, pero sobre todo la mayoría de mejorar nuestra vida,
porque muy pocos están por la labor de mejorarse como ser humano, como esa perfección interna anhelada de nuestra alma, pero que nuestra mente no es consciente de la necesidad de ello. Y ahí es cuando la persona que no es consciente pues se encuentra con toda esa integración emocional y de existencia pasada y presente en sí mismo o en sí misma, no sabiendo determinar muy bien lo que les sucede o tener que enfrentarse a ello, que no es, de gusto, de sumo gusto hacerlo. Por eso, muchas veces tendemos a echarlo a un lado, o se tiende a echar a un lado, no se enfrenta para sanear, para soltar y liberar eso y fruir con todo lo que se nos presenta en el momento y en la vida, internamente y externamente. Por eso, pues muchos optan pues por lo cotidiano, por el no cambio, por el acomodarse, por el estar en eso que le da una cierta seguridad, aunque no esté a gusto, porque los cambios no son fáciles y muchas veces no son fáciles de integrar en nosotros, de lo que todo ello conlleva. Y ahí, unos más y otros menos, estamos. Unos que sí dan el salto ante el cambio y otros que se reprimen a hacerlo. Eso es libre albedrío. Porque en el fondo, consciente e inconscientemente, todos sabemos que los cambios tienen repercusiones, que no todo el mundo está dispuesto a enfrentarse a ello, a solventarlo, a fruir ante la vida, a superar. Y muchas veces no se entiende, en el momento sobre todo, lo que se está viviendo, lo que se remueve internamente, el movimiento de nuestro ser interno, porque ese aceleramiento que en muchas ocasiones que la vida nos hace llevar, no nos deja ver más allá ni hacia adentro nuestro. Entonces, en muchas ocasiones es preferible mirar hacia afuera lo que está sucediendo ante otros, ante la perspectiva que se tiene de lo que creen que ocurre o viven otros o realizan, que mirarse internamente y decir, bueno, me ocurre esto, ¿por qué me pasa? ¿Qué puedo hacer para solventarlo, para mejorarlo? ¿Estoy conforme con mi vida? ¿Cómo la llevo? Esto muy pocas veces se realiza porque se necesita de ser conscientes, de tener valor a enfrentarse a ello, porque no es fácil, porque cuando uno se enfrenta a ello, ya no solamente a nuestro ser interno, sino a las experiencias de vida que hemos podido sobrellevar. En muchas ocasiones, algunos no gratas, y que se inhalan, se enhebran una detrás de otra, porque cuando viene una situación abrupta en nuestra vida, no deseada ni buscada, simplemente aparece y es un choque frontal con la realidad y con el suceso, y no lo sabemos subsanar en el momento, no podemos, no tenemos la fuerza necesaria, ni el conocimiento necesario, ni los apoyos necesarios, ni el entendimiento, ni la fuerza de hablar y compartir, por lo que en ese momento la propia sociedad pudiera gestionar hacia nosotros, que muchas veces no es entendible, porque no todo el mundo percibe, ni sabe, ni siente lo que tú en ese momento has podido percibir o sentir o tener.
y ante ello la imaginación es libre y vuela. Y en muchos casos no es la correcta. Se discrimina, se enjuicia, sin saber realmente lo ocurrido, ni lo que está ocurriendo. Y estoy hablando del otro hacia otro, por el entretenimiento que conlleva antes que el entretenimiento propio para solventar lo nuestro y mejorar nuestro ser interno, nuestra calidad de vida, nuestra existencia, que no es fácil, pero a veces es más cómodo estar en una situación no grata, pero ya no es que sea más cómodo, es que muchas veces no se es consciente de lo que está sucediendo en el ser, en el interior de la persona y muchas veces en la vida. Lo que acarrea el no subsanar situaciones que se tienen, lo que acarrea internamente y externamente. No se sabe. Es como que hay un circuito que está programado en la existencia de esta sociedad. Y hay que seguir ese carril. En el momento en que sales y coges otros caminos, se te dificulta y incluso a veces no está bien visto. Y ante ello, es como la fuerza interior que tiene que emerger del que se ha salido de lo cotidiano, del carril, tiene que ser tan mayor y tan grande, que llega un momento que en ocasiones no encuentran esa fuerza interna tan mayor que necesitan para enfrentarse a ello y para seguir avanzando. Y es en eso la vida, la existencia. La existencia es enorme y hay muchísimas posibilidades y muchísimas perspectivas. Es como un rostro. Tú echas haces una foto con una determinada cámara y la imagen de una cámara a otra es diferente. Si además le añadimos el fondo o la posición o la luz con la que se realiza esa imagen o esa foto, cambia. Y a veces cambia mucho. Que cuando tú llegas a ver a la persona de frente, te puedes quedar asombrado y decir, ostras, con perdón, pues es mucho mejor en persona que en la tele o en el vídeo o en la imagen o en la foto o todo lo contrario. Todo es desde el foco, la perspectiva, la afluencia y más factores que puedan hacer cambiar una realidad. Sin embargo, la verdad y la realidad es una influenciada entre muchas y aunada entre otras tantas. Es decir, hay muchas verdades alrededor de una verdad. Y lo contrario también. Y lo que se ve en muchas ocasiones, las apariencias no tienen nada que ver con la realidad. Es en la constancia, en el trato, en el conocer, en el conocimiento, en la existencia, en el sentir, en la integración de lo que verdaderamente es cuando se observa una gran verdad. Y las grandes verdades
a veces o muchas veces no son fáciles de llevar, de asentir, de entender, porque a veces se ha hecho una idea tan contraria a esa realidad que el enfrentamiento a ello hay que poder digerirlo y saber cómo hacerlo, y no siempre se puede. Y también a veces la mente y la persona y el ser rechaza esa realidad, porque muy en el fondo entiende los errores que ha cometido y no quiere aceptarse. Y ahí se queda anclado o anclada, no dejándolo ni fruir, ni avanzar, ni evolucionar. Por eso muchos se quedan en un estadio que no les favorece, ante todo a sí mismo, ni siquiera al entorno, por eso mismo. Por esa falta de comprensión, entendimiento, de tener el valor, de enfrentarse a ello y subsanarlo, siendo mejores personas y evitando muchas complicaciones en un presente y en un futuro, cercano o lejano, porque todo tiene una consecuencia, para positivo y para negativo. Y en muchas ocasiones las actuaciones negativas, tanto propias como hacia otro, no en muchos, no en muchas, sino siempre, solo que tarde o temprano, consciente o no, tiene unas repercusiones, unas consecuencias. De igual forma, es lo que llamamos el karma. Y el dharma, ¿es generar karma o generar dharma? El dharma es, si tú actúas bien, el universo, por muchos factores que tengas negativos en contra, si tú has actuado bien desde el corazón, desde tu integridad profunda del ser, puedes tener apoyos o no, pero el universo, Dios, los seres angélicos, la divinidad, sí que van a actuar y sí que te van a dar en consecuencia. Y lo dejo aquí. Muy buenas tardes, noches aquí ya, días, dependiendo del momento en que me veáis. Gracias a los que me acompañáis en esta iniciativa de vida. Ya llevo más de un año en YouTube. Y no solamente con la intención de ayudar, sino también de progresar yo, porque todos, aunque veamos o pensemos que estamos en un cierto progreso, se necesita seguir progresando. Y es lo ideal también, ¿no? Tener mayor conocimiento, tener mayor evolución y tener más en positivo, mejorando nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, nuestro ser interno y por lo tanto nuestras experiencias y saber cómo hacerlo. Y gracias a los que os habéis suscrito, a los que lo hagáis y los que me veis y escucháis mis vídeos shorts enteros. Muchísimas gracias y paz en nuestros corazones ante todo. Dios con nosotros. Hasta pronto.